Seguramente a lo largo de tu vida cristiana has escuchado lo siguiente: no me juzgues. ¿Y a ti quién te puso como juez? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Alguna vez quizá te han regañado por atreverte a criticar a algún predicador famoso? ¿Alguna vez quizás has escuchado decir que la disciplina hacia un miembro de la iglesia es una falta de amor? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que no juzguemos a otros? Este es el mandato de Jesús, que no juzguemos. ¿Qué podríamos decir? Es uno de los más citados en la actualidad y la mayoría de las veces descuidando totalmente su contexto. Esta es la declaración que Jesús hace: no juzguéis para que no seas juzgado. Mateo capítulo 7, versículo 1. Muchas personas usan este versículo en un intento por silenciar a sus críticos, interpretando: usted no tiene el derecho de decirme que estoy equivocado. Yo soy el ungido, como se hacen llamar en la actualidad, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, tomando de forma aislada el mandato de Jesús: no juzguéis. Parece traer una autocondenación. Sin embargo, hay mucho más respecto a este pasaje que esas dos palabras. En Mateo capítulo 7, 1 al 6, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos usar el discernimiento. No mucho después de que Jesús dijo no juzguéis, Jesús afirmó: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7, versículo 6. Poco después, en el mismo sermón, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros, quiénes son los cerdos y los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas que enseñan, sobre sus palabras, sobre sus hechos. Jesús nos está dando permiso para distinguir entre el bien del mal. El mandamiento bíblico de que no juzguemos no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, eterna e inseparable del carácter de Dios. El gran predicador Charles Spurgeon decía: no soy enemigo de nadie, pero sí soy enemigo de todo lo que tuerce la verdad de las Escrituras. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira, y para distinguir entre ambos debemos juzgar. Por ejemplo, decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pueda identificar el pecado como lo que es. Claro, en base a lo que la Escritura le llama pecado. No juzguemos tampoco significa que no debe haber un sistema para lidiar con el pecado. La Biblia tiene todo un libro llamado Jueces. Los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Dios mismo, y el objetivo de los jueces era juzgar al pueblo. El moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, es una parte necesaria de la sociedad. Al decir no juzguéis, Jesús no estaba diciendo todo se vale, así que todos pueden vivir como quieran. Claro que no. En otro pasaje, Jesús ordena directamente a juzgar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7, versículo 24. Esto nos da una pista de cuando es pecado juzgar. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias. Juzgar sin investigar los hechos, según Proverbios capítulo 18. El juicio hipócrita. Lo que está diciendo en Mateo 7 del versículo 1 al versículo 6 es: cuando señalamos el pecado de otros, mientras cometemos el mismo pecado y nos condenamos a nosotros mismos.
Entonces, ¿cómo debemos juzgar? Mostrando todo con mansedumbre, según Tito capítulo 3. Los misericordiosos alcanzarán misericordia, dice Mateo capítulo 5. Y como Jesús advirtió, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo confiaba en su propia justicia y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios, en su gracia y su gran misericordia, ve el corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo y perdonó solo al publicano. El juicio falso es malo. La Biblia claramente prohíbe dar falso testimonio, Proverbios capítulo 19. Que a nadie difamen, capítulo 3 del libro de Tito. A los cristianos se les acusa a menudo de juzgar o de ser intolerantes cuando hablan contra el pecado. Martín Lutero, en sus enseñanzas, decía: no oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. El oponerse al pecado y exponer la verdad nos hará el blanco de la sociedad, porque nadie le gusta que la luz de la verdad entre en sus corazones malvados. Juan el Bautista incurrió en la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio. Con el tiempo, silenciaron a Juan, pero no pudieron silenciar la verdad. El apóstol Juan nos incita a juzgar. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Debemos usar, hermanos, discernimiento para juzgar entre lo bueno de lo falso, lo verdadero del engaño, los que son de Dios y los que no lo son. Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice que debemos juzgar. Examinadlo todo, retened lo bueno. No juzguéis. En la actualidad se ha convertido en la espada del falso y la excusa de todo el que no estudia la Biblia. Por eso, hermanos, juzguemos con justo juicio. Amén.